Mi nombre es Gustavo Bedrosian y voy a leer un cuento de mi libro Fugas de Paradiso Ediciones. Adiós en distintos tiempos. Para Mes Mamá. Deshicimos la casa de mis viejos un fin de semana de junio. De todos los cuartos, el que había sido de mi abuela era el más sencillo. Pequeño, despojado de cualquier adorno, concordaba con la vida espartana que había llevado. Tenía una cama de caño cromado, con un colchón altísimo y sábanas siempre blancas, nibias, cubiertas por mantas tejidas por ella misma, que le daban al cuarto el único rasgo de color que le conocimos. Había una mesa de luz muy simple y un ropero pequeño, de una sola puerta en el medio, con un espejo del lado de afuera enmarcado por flores talladas en la madera. Su cerradura era minúscula. La llave era como esa de los cuentos, alargada, con un cuadrado dentado en una punta y una empuñadura hecha de filigranas caladas en la otra. La abuela la llevaba siempre al cuello, colgada de una cinta de color azul. Podría haber causado risa verla tan apurada cada vez que abría y volvía a cerrar con llave la puerta de su roperito. ¿Qué podría tener tan valioso ahí adentro? Y de haberlo tenido, ¿quién de nosotros se lo hubiera quitado? Pero nunca nadie se rió. Inspiraba más ternura que burla, y creo que también un poco de pena. Toda su ropa era negra, siempre negra, regada a veces con diminutos motivos blancos, tan apagados que algunos se distinguían solo desde muy cerca. Ahora me parece recordar haber escuchado una vez que eso se llamaba medio luto. Sí, alguien lo dijo y yo lo escuché. Medio luto. Como si un duelo se pudiera fragmentar, como si su duelo hubiera pasado a una segunda instancia, a partir de un momento en el que alguna convención permitió decidir que el dolor había amainado lo suficiente como para pasar del negro absoluto a un negro atenuado. Mi abuela fue quien había llevado siempre las riendas de nuestra casa, pasando incluso por encima de la voluntad de mi vieja, que sin embargo, y a pesar suyo, siempre la dejó hacer por una mezcla de respeto, resignación y lástima por esa suegra. Tenía una energía, una polenta. Siempre era ella la primera en despertarse y poner a la casa y a la familia en movimiento. Hasta que un día cualquiera, la abuela no se levantó. Uno tras otro, mis viejos, mis hermanos y yo, fuimos a preguntarle si se sentía mal, y a todos, con un gesto tenue de la mano, nos contestó que no. Y durante el resto de su vida, tal vez 10 o 12 años, solo se levantó para cumplir con las 4 comidas. Después volvía a la cama caminando despacito, con un chancleteo apenas perceptible. Me parece escucharlo. Cientos de veces la espié y lo que vi fue siempre lo mismo. Pasaba las horas tendida de costado mirando una pared. Algo la había separado de nosotros, del presente. Se había deshecho del tiempo, tendida en esa misma cama donde ahora, deshaciendo la casa, veíamos azorados aquel vestido. Mientras mi hermano y yo nos ocupábamos de descolgar las cortinas, mi hermana empezó a sacar la ropa. Cuando tomó la última percha, se encontró con un vestido que no era de luto ni de medio luto. Se adivinaba que alguna vez habría sido claro y que el paso del tiempo lo había amarronado de forma despareja. Sobre esa mezcla de tonos se destacaban unas manchas enormes de un bordó apagado. Mi hermana lo levantó en el aire, alejándolo un poco, para observarlo mejor a la distancia. Los tres lo mirábamos, como tratando de descifrarlo, y los tres, casi al mismo tiempo, nos fuimos dando cuenta. No podíamos creerlo.
No queríamos creerlo. Pobre vieja, lo había conservado. Muchas veces habíamos escuchado la historia, nunca de su boca. Pero esto era muy distinto. Ahora podíamos tocar la historia con nuestras propias manos. Una avalancha de sensaciones se nos vino encima, mirando ese vestido que mi hermana había soltado sobre la cama como si fuera una víbora venenosa. En su casa invadida por salvajes, un soldado había enterrado su sable en el vientre de mi abuelo. Mientras se desplomaba, la abuela intentó sostenerlo, abrazándolo, como si mantenerlo de pie hubiera evitado que se lo tragara la muerte. La sacaron por la fuerza y la obligaron a unirse a una columna infinita de gente maltrecha en cuerpo y espíritu. De la mano de su hijo de 10 años, mi viejo, tuvo que caminar bajo el sol hasta un puerto, donde los metieron empujones en un barco que los alejó para siempre de su propio país. Ese fue el comienzo del primer exilio, el forzado, porque el otro, el que vivió tendida en su cama, mirando una pared, lo eligió ella. Llevó puesto aquel vestido durante días, quién sabe cuántos. Y después, desde el fondo de su roperito, él había sostenido en silencio, en la oscuridad, su luto, su duelo y su dolor. Siempre hubo muchas barreras que nos separaban de mi abuela, la edad, el idioma, qué sé yo, pero ninguna tan infranqueable como esa que ella nos impuso, de un día para el otro, que nos tomó desprevenidos y nos dejó la sensación amarga de que hubiéramos querido despedirnos de ella, pero no pudimos.